Shalom a todos. En esta sección de nuestra serie sobre historias clásicas de la literatura, en este caso del pueblo judío, vamos a comentar acerca de uno de los principales más enigmáticos, tal vez el más enigmático de todos, y hago referencia a Moshe Rabbenu, Moshe ben Amram, que en español le llama Moisés, que realmente se convirtió en realmente una de las figuras íconos. Algunos le identifican como el principal, el más grande de todos los profetas. No se ha levantado un profeta, ni se levantará uno como Moshe Rabbenu. Realmente Moisés, como lo llaman en español, pues ha despertado no solamente la observancia a la Torah, el apego a las leyes de la Torah por sus instrucciones, por sus enseñanzas, por lo que Moshe Rabbenu representa. Incluso para el mundo de los no judíos, la figura de Moisés, de Moshe Rabbenu, como realmente un hombre de Dios, un hombre de leyes, realmente también es símbolo a nivel mundial. Y vamos a comentar un poco acerca de su figura, de cómo realmente se convirtió en el libertador de la nación de Israel, cómo fue aquel que recibió los 10 mandamientos, las tablas de la Torah, como aquel que realmente educó al pueblo. Realmente una figura realmente muy importante. Nos cuenta realmente el relato de la Torah que Moshe nació en una época muy difícil, cuando la nación de Israel estaba viviendo en Egipto, esclavizados, en este caso por el faraón, un rey que se creía a sí mismo Dios, hijo de los dioses, y que estaba esclavizando a la nación de Israel. Nos cuenta el relato de que el faraón había decretado toda una matanza de niños, porque en este caso estaba viendo que la población de los hebreos estaba aumentando mucho más incluso que los mismos egipcios, y temían de que en algún momento estos extranjeros que estaban viviendo en el país pudiesen en algún momento rebelarse contra el gobierno, dar un golpe de estado, tomar control y estar incluso dominando por encima de los mismos egipcios que eran los naturales del país. O si por ejemplo un enemigo atacaba a Egipto, siendo que los hebreos eran esclavizados, él temía de que los hebreos se pusieran de parte del enemigo para derrocar el dominio del faraón. Entonces, desde un punto de vista político, militar, tiene un poco de lógica por qué el faraón realmente oprimió al pueblo de Israel. Y es interesante que es lo mismo que han ocurrido a través de las historias, donde quiera que en su momento, cuando fueron los romanos finalmente y conquistaron Judea y echaron a los judíos de su tierra y les llevaron a los confines del imperio, donde quiera que había comunidades judías, encontramos casos similares, dígase en España, en Inglaterra, en Rusia, en Francia, finalmente con el Holocausto, donde nadie quería con judíos porque les veían totalmente como extranjeros y como una amenaza para su país, y lamentablemente tomaban represalia contra la comunidad judía y matanzas increíbles de nuestros ancestros. Y a este respecto, algo parecido, el faraón intentó también en su momento castigar a la nación de Israel por los motivos que ya hemos aclarado. Aconteció que había decretado que todo niño varón que naciese fuese echado al río Nilo y exterminado. Las niñas podían vivir, pues los varones eran una amenaza en este caso. Y tenemos el caso de Yocheved, la esposa de Amram, de la familia de la tribu de Leví, que en este caso tenía una niña llamada Miriam, un hijo llamado Aarón, y les nació este bebé al que ella intentó salvar poniéndolo en una cesta por el río Nilo. La hermana de Moshe, Miriam, estuvo viendo a ver qué pasaba con el bebé. Finalmente la hija del faraón vino a tomar un baño y rescatan al bebé, decide adoptarlo como hijo y como le nombran Moshe. Moshe es un nombre egipcio que significa, según algunas interpretaciones, sacado del agua, por este hecho de haberlo tomado de allí. Finalmente le dan al bebé para que lo críe una de las hebreas, en este caso la misma madre de Moshe, que lo tiene hasta que finalmente el niño va hacia la corte y es educado como un egipcio, como de la familia real, y es precisamente, según los comentaristas, esta educación que Moshe recibe en el palacio del faraón, donde cultiva este conocimiento, es un estratega militar, donde cultiva este orgullo de levantarse, de ser un líder
con acceso a los más grandes niveles de educación en aquella época, las más grandes academias, la familia real con todos los privilegios. Esto es lo que permite que Moshe Rabbeinu sea luego el líder de la rebelión contra el faraón y el que saque a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, como siervo de Hashem, como siervo de Dios, cumpliendo la voluntad de Hashem. Y nos cuenta el relato de que en su momento, cuando él crece, ve como un egipcio maltrata a un hebreo. Moshe Rabbeinu mata al egipcio. Al otro día ve dos hebreos peleando, le dice que dejen de pelear. Uno de ellos dice: ¿qué? ¿Nos vas a hacer como hiciste con el egipcio, que los mataste y lo escondiste en la arena? Esto es interesante porque a veces ese es el problema también que a veces hay con los judíos, porque los judíos a veces causan también problemas unos con otros, y ese es, como dicen, los problemas que hay, problemas internos de la familia. Pero a este respecto, Moshe tiene miedo, no porque haya matado a este egipcio, si él era como en sí un príncipe, pero por el hecho de que mató al egipcio por obedecer la orden del faraón. El egipcio el capataz estaba castigando a los hebreos para que trabajasen, que eran las órdenes del faraón. Por tanto, Moshe Rabbeinu lo mata por hacer su trabajo. Esto es una rebelión contra el faraón mismo, que le puede costar la vida. Y en efecto, el faraón decreta la muerte para Moshe, y Moshe tiene que marcharse, salir huyendo. Llega a Madián y cuenta el relato de que allí tiene más problemas. Se encuentra con que los hombres de Madián, pastores, están abusando de las mujeres pastoras también madianitas. Allí estaban dándole agua de beber a las ovejas, todo un abuso con el pozo de agua. Moshe Rabbeinu interviene y defiende a estas mujeres que había entre ellas la hija del sacerdote de Madián llamado Reuel, que también se llama Jetro o Yitro, como es en hebreo, que nos cuenta el relato que este hombre le agradece. Moshe Rabbeinu se casa con Ziporá, una de las hijas de Reuel, Yitro, y nos cuenta el texto que tiene un hijo que se llama Gershon, etc. En su momento, Moshe un día que se había convertido para ese momento en pastor del rebaño de su suegro, va a una montaña y se encuentra con una escena increíble, un arbusto que está ardiendo pero no se consume. Y ahí nos cuenta el texto que esto es algo curioso. En aquella época, cuando la gente adoraba la naturaleza y ve que hay un árbol que está ardiendo pero no se consume, demuestra la superioridad de esta deidad sobre estas cosas sin sentido, de acuerdo a la tradición de Am Israel, de estas adoraciones a árboles y locuras como estas. Y realmente nos cuenta el relato de que un ángel del Eterno le habla a Moshe, le da esta misión. Moshe tiene miedo de ir a Egipto. Bueno, al final regresa a Egipto, se presenta del faraón, dice aquí: a Dios, Hashem ha enviado, el Eterno ha enviado para que deje ir a mi pueblo, dice el mensaje de Moshe. Aarón, su hermano, para esa época estaba con él. Ya la nación estaba tomando realmente conciencia de que Dios estaba, realmente el Dios de sus ancestros estaba con ellos. Y Faraón se niega. Después de 10 plagas, el faraón no le queda otra de dejar a la nación de Israel marcharse. Moshe Rabbeinu guía al pueblo por 40 años en el desierto. Moshe Rabbeinu va a ser en que en su momento sube al monte Sinaí. Está en el desierto de Sinaí y hay una montaña allí, la montaña del Eterno, como también se le llama, y sube al monte Sinaí y allí recibe las 10 tablas con los 10 mandamientos. Pero cuando Moshe Rabbeinu baja de la montaña, se encuentra con la escena de que el pueblo está adorando al Egel. Egel es lo que llaman el becerro de oro en castellano. Y Moshe se horroriza, lanza las tablas al suelo, se rompen en 1000 pedazos, de que la nación ahora estaba allí, esta idolatría. A este respecto hay se justicia a los culpables, se da muerte, la tribu de Levita de parte de Moshe, los demás que se ponen también de parte suyo. Y algunos comentaristas explican aquí que quiénes fueron los que hicieron esta idolatría: todo el pueblo como tal, una parte, quién fue quien empujó a todo esto. El hecho es que comentan los sabios que las personas que salieron de Egipto, que no eran de la nación de Israel, una multitud mixta de gentes, que entre ellos estaban los hombres de la corte del faraón, y muchos de ellos eran sacerdotes a dioses extraños, y los magos, etcétera, que se fueron con la nación de Israel, pero no porque querían adorar a Dios, ni porque querían ser parte en realidad de la nación. Se fueron con Israel porque querían aprender la magia de Moshe Rabbeinu, que vio que era superior a la de los dioses y los demás magos de Egipto, y querían tomarla para sí. Y fueron estas personas que no eran de la nación de Israel, pero que Moshe Rabbeinu los convierte, o sea,
técnicamente ellos habían aceptado las costumbres, tradiciones y la deidad de Israel, pero fueron ellos que con un corazón impuro o por otro motivo empujaron a los demás hebreos a esta idolatría. Comentan, esto es uno de los comentarios, y son estos que se llaman Erev Rav, los que empujan a la nación de Israel a cometer esto del becerro de oro. Técnicamente la mayoría eran de estos que no eran judíos, que vinieron mixtos, que Hashem se molesta con Moisés y le dice, pero ¿quién te mandó a traer a esta gente? Que yo no te mandé que convirtiese a nadie. Moshe Rabbeinu, sin consultar con Dios, convierte a estas personas y Dios después les reclama y se lo dice, yo no te mandé. Y ahora miren lo que aconteció. Son castigados tanto parte de esas personas como también parte de la nación de Israel que caen en la idolatría por empuje de esta gente. Y a este respecto comentan los sabios que incluso estas personas Erev Rav, comentan los grandes cabalistas, los místicos, etcétera, que estos Erev Rav, que se les llama, están hasta este día mezclados entre todo el pueblo judío. En el sentido de que hay judíos hoy que son descendientes de estas personas. Uno no sabe quiénes son, pero es como todo, siempre ha habido conversos en el judaísmo. Pero el hecho de que en estas personas que se convirtieron por motivos errados, comentan los cabalistas y los místicos que estos Erev Rav, que están hoy día entre el pueblo de Israel, que muchos son grandes rabanim, grandes rabinos, grandes sabios, que son los que en su momento se oponen a la Torá, se oponen a diferentes mandados, y tú ves que escuchas disparates, que vienen son esta gente, Erev Rav. Y incluso hay quienes dicen que estos son los que se van a poner el Mashiach, etc. Todo un misterio aquí. Lo menciono como un dato curioso. Bueno, finalmente se resuelve esta rebelión. Moshe Rabbeinu finalmente vuelve otra vez con las tablas de la Torá. La nación acepta las leyes, diremos, la nación se compromete, se hace todo un sacrificio y con sangre y animales. Y la nación jura que ellos y sus descendientes, los descendientes de aquellos que estuvieron allí, por todas las generaciones, era un pacto eterno entre la nación de Israel. Allí es cuando la nación se convierte en nación de verdad. Hacen un pacto con esta deidad, con el Dios, que como dice, yo seré Dios para ustedes y ustedes serán pueblo para mí. Como una relación personal, no hay escape aquí. Y es un pacto que hacen con sangre, que como está escrito, nosotros como nuestros hijos, realmente observaremos estos mandamientos para siempre, continuamente, eternamente. Aquí no hay quien se zafe. Y sea por bien o al que no, el judío que no le gusta, no, aquí no hay escapatoria. Y es un pacto eterno entre la nación de Israel y Dios. A este respecto, Moshe Rabbeinu finalmente da instrucciones como aparece en el libro de Devarim. Antes lamentablemente, Moshe Rabbeinu no logra entrar a la tierra de Canaán, como él mismo explica por un incidente que los sabios comentan de diferentes maneras. La nación se quejó en un momento que tenían sed, querían agua, estaba en el desierto. Es lógico desde un punto de vista humano también, ¿no? Que tener sed y miles de gente en el desierto con mujeres, niños, ganado. Me imagino que eso tiene que haber sido desesperante y la cabeza de Moshe Rabbeinu tiene que haber estado explotando ya con aquella cantidad de gente. El hecho es, piden agua, él habla a Hashem, el Eterno le dice, ve, habla a la roca y dale agua. Hashem entiende, pero Moshe Rabbeinu va y ¿qué le dice a la gente? Escuchen ustedes, rebeldes, ¿acaso debemos de nosotros darle agua a esta roca? Le da 2 golpes a la roca, ¡pum!, sale agua y la gente se calma. Ahora aquí está lo que los sabios llaman el error de Moshe Rabbeinu. Unos dicen, Hashem le dijo, háblale a la roca. Moshe Rabbeinu no le habló a la roca, le dio 2 golpes y salió agua. Pero otros dicen, no, el error de Moshe Rabbeinu por el que fue castigado y no entró a la tierra de Canaán es porque él le dijo, antes de golpear la roca, dijo, primero ofendió al pueblo. Segundo, les dijo, ¿acaso nosotros debemos darle agua? Haciendo referencia quizás a que el milagro venía de él y de Aarón, su hermano, en vez de decir que venía de Hashem. Y aparte le agregó los golpes que le dio la roca en vez de hablarle. Son todo un conjunto de que los sabios explican que puede haber sido el castigo por el que Moshe Rabbeinu no entró. Hemos visto en las historias que estamos contando de Rabbi Yaakov, como porque cositas pequeñitas, alguien puede pensar, por algo tan pequeño lo van a castigar, por algo tan pequeño va a perder la vida. Hemos visto en las historias de Rabbi Yaakov Behatzer, alaba Shalom, como por cosas pequeñitas, que para alguien puede parecer pequeño, fueron castigados y en muchos casos con la muerte. Y tenemos aquí un ejemplo claro en la Torah. Algo que puede parecer insignificante,
Hashem no lo tomó como insignificante y Moshe Rabbeinu perdió la vida por ello, Aarón. Y no solo eso, Moshe Rabbeinu decretó que toda aquella generación que había murmurado no iba a entrar a la tierra de Canaán, sino que todos morirían allí en el desierto por murmurar nada más. Algo que podía otra vez parecer pequeño, pero para Dios no lo tomó así Hashem. Finalmente los descendientes de ellos, con excepción de Caleb y Yoshua, el nuevo líder de Yoshua, y entra con las personas a la tierra, que finalmente toman posesión de la tierra de Canaán, la tierra prometida a la nación de Israel. Y otra vez la figura de Moshe Rabbeinu, una figura tan pero tan importante que, como ya hemos mencionado, se dice que no se ha levantado otro profeta como Moshe. Está considerado entre los principios de los 13 principios de la fe judía, que toda la palabra de Hashem emet, es verdad, pero que Moshe es un siervo de Hashem, que no hay otro profeta más grande que Moshe, ni habrá otro como Moshe Rabbeinu, más grande de todos los profetas, Moshe Rabbeinu. Así comenta el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, de quien también lleva el nombre de Moshe, de quien también fue dicho, de Moshe a Moshe no se levantó otro como Moshe, haciendo referencia a que desde la época de Moisés, de Moshe Rabbeinu, hasta Rabbi Moshe ben Maimón, no se levantó otro tan grande, con tanto honor como el Rambam, el Sefaradí. Realmente la gloria de la nación de Israel y orgullo de Sefarad. Hasta aquí este vídeo comentando acerca de la figura de Moshe Rabbeinu. Gracias a todos por la atención y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.